Saludos, bienvenidos a un episodio más, episodio número 4 de Guantes de Valor. ¿Alguna vez te has visto peleando y luchando entre conductas repetitivas? ¿Alguna vez has querido cambiar esas conductas y no has podido? En el episodio de hoy deberíamos estar trabajando sobre esas conductas. Excelente. Quiero presentarles a la doctora Gina Díaz, psicóloga clínica, especialista en hábitos y conductas. Yo soy el doctor Roberto Ramírez, especialista en salud mental y trastornos adictivos. Bienvenidos. Antes de comenzar, yo quiero dejar algo establecido y lo voy a leer tal y como lo escribí. En Guantes de Valor reconocemos que la adicción es una enfermedad crónica que no tiene cura conocida, pero también promovemos que un enfoque integral que la explica como una condición que requiere comprensión, acompañamiento y oportunidad de transformación. Verla como enfermedad nos permite acceder a tratamiento médico y a políticas de salud pública, pero verla como condición nos invita a la inclusión, a la empatía solidaria y a una mirada más humana hacia quienes atraviesan procesos de recuperación. Quería dejar esto bien claro. No estamos aquí debatiendo si esto es una enfermedad o una condición, ambas, según la Organización de la Salud Mundial, Organización Mundial de la Salud, son permitidas y son ciertas. Porque, por ejemplo, ¿por qué quiero tocar el enfoque de condición más de enfermedad? Porque si tú le dices a cualquier persona que está enferma, ¿qué hace? Busca la receta y va a la farmacia con toda la fe del mundo que esa medicación le va a sanar. Le va a sanar. Es como la milagrosa. Pero cuando yo trabajo por condición, como que la persona hace un aha moment, espérate, ahora asumo yo responsabilidad. Hay una responsabilidad, hay una transformación que tengo. Y por eso me gustó ese, ¿verdad? Es como un acercamiento, como dijiste, más humano. Más humano. Más de acompañamiento. Correcto. Más que de juicio, porque muchas veces cuando una persona está pillada en los mismos hábitos o en una conducta repetitiva que no ha podido transformar, suele tener la crítica o la incomodidad hasta de su pareja o de sus familiares y piensan que es que quiere hacerlo pues por ir en contra de esa dinámica familiar o por molestar y no lo ven como una situación de una dificultad que quizás le está haciendo sufrir o que quizás ese es el iceberg, lo que se ve allá arribita, esa conducta es lo que se está viendo, pero toda conducta repetitiva o todo hábito, si es negativo, ¿verdad? Porque hay hábitos que son buenos, como levantarse temprano, lavarse la boca, hacer la cama, hacer ejercicio. Pero hay hábitos que te restan la posibilidad de sentirte que tú eres como tú quisieras ser. Es muy cierto. ¿Y por qué yo te digo esto? Porque la esencia de una recuperación sostenida es ¿cuál? Asumir responsabilidad. Oye, me gustó eso de la esencia de una recuperación sostenida. Porque la mayoría de las personas piensan que no hay recuperación porque siempre hay una recaída, pero no ven que la recaída es parte de la recuperación. Correcto. Y esto no solamente en adicciones de sustancias, sino a veces en relaciones tóxicas donde hay violencia, también en situaciones donde se sigue exhibiendo una dificultad de carácter impulsivo que no me permite hacer lo que yo quisiera porque las emociones me ganaron la batalla. Tú dijiste, a veces en ataques de pánico, qué sé yo. Y es muy cierto, porque cuando aquí en este podcast, en este conversatorio, no es única y exclusivamente a trastornos por uso de sustancias. Es a todo lo que tenga que ver trastornos de adicción, por adicción, ¿ves? Y eso me gustaría que tú me dijeras un poquito, porque es que él es más experto en eso. No, para nada. Esto es un conversatorio. Es más, esto es un one-to-one, face-to-face, round 1. Pero me gusta mucho cómo tú traes que otras conductas que no sean de sustancias pueden ser adictivas, porque doctora, lo que pasa creo que todos tenemos unos vacíos que nos llevan a pensar. Claro. El fundamento es el mismo. Tanto el de trastorno por uso de sustancias como por el trastorno de uso del internet, como el trastorno por uso de la mala alimentación y por ahí sucesivamente. Wow. Yo estoy convencido de algo. Ajá. Cualquier cosa que nos cause placer es un potencial adictivo. Wow.
O tú no te comes un sneaker, te gustan los sneakers y no puedes dejar de comer sneakers. Yo soy aquí. Y si lo acompañas con una Coca-Cola, peor aún. Así mismo son los hábitos, Wow. así mismo es la conducta. Pero no podemos confundir, no hay hábitos ni buenos ni malos. Los hábitos no son ni malos ni buenos. Los hábitos vienen a cumplir una necesidad de un problema que está nuevo y recurrente. Quien lo convierte en malo es el significado que tú le das. Oh, wow. Entonces, por eso es que hay que trabajar en eso. Tú estabas hablando de algo, no quiero pasarlo ahorita, en el principio hablaste de algo bien importante. Ajá. Cuando nos estigmatizan, cuando nos enjuician, pero yo me voy a ir más profundo. Ajá. Cuando te enjuicias tú misma. Cuando la falta de perdón viene de ti. Qué bueno Cuando la eso. culpabilidad no te deja ser. Si tú supieras que uno de los agravantes más fuertes que yo trabajo y de la mayoría de las personas que llegan a la clínica son personas que están con sentimientos de culpa, porque eso les trae vergüenza y les trae desesperanza. Y ese trío de la culpa, de la vergüenza y la desesperanza es que los lleva muchas veces a mitigar ese dolor y ocultarlo en una adicción. Empiezan a veces con una copita de vino y después luego, o empiezan con esta persona, pues, porque me está consolando y de momento terminan en una relación que ya de antemano sabían que no era, y así con muchas conductas. Por eso es que yo te digo, y yo siempre me amparo, esta filosofía muy mía y yo me voy a todas con ella. Cambio versus transformación. La persona que busca un cambio simplemente se conforma con no usar sustancias o por no meterse en las redes sociales o por no ver pornografía. Pero es que ese no es el fondo, esa no es la esencia, ese es el síntoma, esa es la condición que algo no tratado. Qué bueno, porque uno puede dejar, por ejemplo, de utilizar el alcohol o de no meterse en la pornografía o de evitar ver a esa persona, pero eso no significa que lo que implicó, que lo que hizo que esa persona recurriera haya sido sana. Y ahí es que entras. Muchas veces estoy en abstinencia, pero ¿verdad? Estoy en cambio, se ha visto un cambio, pero no estoy en sanidad interior, no hay transformación. Correcto, por eso esa persona que tiende a cambiar, que es válido, la palabra cambio no es una palabra incorrecta, pero es que me lleva hasta cierto nivel nada más. Y el problema de las adicciones es un problema sobrenatural. Y trabajarlo a nivel de cambio simplemente es a nivel natural. Nosotros los clínicos podemos llegar a un nivel natural. Amén con eso, es importante. Pero ¿cómo puedo yo trabajar lo sobrenatural si no es con herramientas sobrenaturales? Si no es trabajando los asuntos del corazón. Te hablé ahorita de culpabilidad, te hablé ahorita de falta de perdón, pero es que eso no se queda ahí. Y ahí entra también la ira, los resentimientos, la frustración, las ansiedades. La frustración y la angustia. Entonces, como una persona que no trabaja con eso puede tener un cambio o una recuperación real o sostenida. Sostenida. De ahí es que viene la palabra sostenida. No es porque deje de usar droga o no porque ya no veo pornografía. Eso es bueno, pero no es suficiente. Y entonces hay que ir más profundo. Hay que ir a esas limitaciones que no me han permitido que ese potencial en mí pueda, y estabas hablando de la culpa, muchas veces hay que hacer, yo hago mucho en hipnoterapia, el camino de los hubieras, yo hubiera o yo no hubiera, porque esos hubieras muchas veces nos dejan enredados en experiencias del pasado, que ya el pasado yo no lo puedo transformar, pero sí yo puedo transformar el cómo yo lo resignifico, qué significado le voy a dar o qué lección yo puedo aprender de ese dolor, qué lección me va a dejar, si esto me costó dolor, ¿qué me está enseñando? Es que es importante eso que acaban de decir. Mira, hay un lema que yo estaba trabajando sobre esto, que dice, la mayoría de las personas dicen, que muchas cosas yo hubiera hecho, que mucho dolor hubiera evitado si le pudiera dar para atrás a la vida. Y yo le digo, pero es que ese dolor es lo que te permite ser quien eres tú hoy. Y enseguida cambia la perspectiva de la persona. Claro.
date cuenta que sin ese dolor como parte del proceso, algunas veces dolor necesario y algunas veces un dolor que fue autoinfligido, buscado, pero dolor al fin fue parte de tu proceso de vida y de maduración que te hace ser quien tú eres hoy. Y ahora que hablas de dolor, el dolor se puede ver no siempre como algo malo, sí, como estás trayendo, ¿verdad? Estás trayendo esa otra parte positiva. El dolor, si fuera un maestro, si fuera un doctor, ¿qué hace un doctor? Te ausculta a ver dónde te duele para ahí empezar la sanación. A partir de esa área de dolor, muchas veces, ¿verdad? Nosotros entendemos como clínico que donde esté el dolor es específicamente donde nos vamos a concentrar para la sanación. Y ese dolor me está diciendo cuál es el camino de la solución. Pero ¿cuál es? Y muchas veces queremos evitar el dolor y ahí es que vienen los parchos, ¿verdad? Claro. Ahorita me preguntaste, ¿qué tienes ahí? Yo tengo un parchito. Cierto, para el dolor de la coyuntura. Y buscando la medicación, la cura rápida, pero yo tengo que ver qué me está diciendo mi cuerpo y lo mismo, qué te está diciendo tu corazón, qué te está diciendo tu vida, ese dolor, eso en lo que caíste, esa conducta repetitiva que no te hace sentir que tú eres mejor, que te hace sentir incómoda o incómodo contigo mismo, tiene una información valiosa. Súper, eso es lo que me lleva a mí a lo próximo, a lo existencial. ¿Quién soy? Anda. ¿Cómo me percibo a mí mismo? ¿Cómo yo percibo a los demás? ¿Y cómo pienso que los demás me perciben a mí? Preguntas que están en el corazón, que todos tenemos, que quizás vamos a necesitar toda una vida para poderlas contestar, pero no es eso lo más importante, es entrar en el proceso. Y todo proceso, tú lo mencionaste, conlleva dolor. Y hay dolores que no, hay procesos, no queremos vivir el proceso. Ese es el problema, por eso es que llegan las drogas, por eso llega la pornografía, por eso llega la comida, por eso gustas parejas. Las redes. Las redes, el rileo. ¿Por qué? Porque no queremos confrontar, porque confrontar duele. Pero es un dolor necesario para esa transformación. No todo el mundo está dispuesto a ser transformado. Qué bueno que trae eso, porque ahora se habla mucho de motivación, de liderazgo, y no está mal cuando hablamos de empoderamiento. Pero espérate, es que hay un liderazgo, le llamamos liderazgo, ¿verdad? Yo no sé si eso existe, yo creo que sí, pero yo le llamo liderazgo transformacional o liderazgo inspiracional. Wow. Que ese dolor que te llevó a tu vergüenza o a tu dificultad sea lo mismo que te inspire a modificar y a inspirar a otro, ¿ves? Claro. De mi dolor o de mi depresión, me dio un apasionamiento por entender, espérate, ¿por qué la gente puede sentir aflicción? ¿Cómo pueden salir de ella? ¿Por qué una persona entra en una adicción? ¿Cuál es el dolor no sanado por lo cual está tratando de mitigar, ¿verdad? ¿Cuál es esa emoción que silenciaste? ¿Cuál es esa historia que no has hablado? Porque, ¿verdad? Silenciamos cosas que nos hacen sentir bien, sin embargo, cuando lo expresamos, es una forma de sacar lo que está interno lo que está en lo abstracto a un plano concreto. A veces hasta escribirlo, a veces hasta reconocerlo. Sí, señor. Es sanador. Es perfecto, es que ese es el orden, porque si te das cuenta, ¿en dónde habitan los hábitos? En el inconsciente. Las cosas, y son necesarios porque el cerebro necesita espacio para crear nuevas cosas, para atender nuevos problemas. Por lo tanto, crea hábitos para trabajar con algo que ya es recurrente, como prenderla cuando tú entras al baño. Cuando tú entras al baño, doctora, ¿qué es lo primero que tú haces? Pasas la mano por la puerta para prenderla. Y cuando el interruptor no está ahí... Pero qué bueno que lo trae, porque mucha gente me dice, pero es que yo quiero cambiar, ¿por qué yo no cambio? Porque tenemos que entender que los hábitos traen automatización. Y por automatización a veces son conductas automáticas que ya se hicieron hábitos porque las vivimos de crianza. Correcto. O por experiencias pasadas hemos puesto mecanismos de defensa para que algo no nos vuelva a lastimar. Pero entonces, ¿verdad? Esos mecanismos de defensa son buenos para nuestra sobrevivencia. Pero yo sé que aquí los que están viendo y escuchando no quieren ir más allá de la sobrevivencia. Pues claro. Quieren ir a lo sobrenatural. A lo sobrenatural. Quieren la transformación. Sí, claro. Lo que pasa es que les da temor la confrontación, tocar el dolor, admitir que en esta parte
no sé qué rayete hacer. O sea, a veces Brutal. hay que decir, mira, esta es mi patita que me cojea. Por eso es que al principio yo toqué el tema sobre enfermedad y condición, Uh. porque cuando tocamos la enfermedad y le dices a alguien que está enfermo, regularmente no confronta, porque busca la medicación que es externa, busca la medicación que es externa. Cuando tú hablas de condición, hay como un despertar. Y ahí es que llega la parte de asumir esa responsabilidad, que se trabaja de adentro hacia afuera. Y Mira, queremos de afuera para adentro. claro, claro. No está mal las cosas No está mal, externas. porque a veces, No. a veces hay algo que es tan doloroso Claro. que necesitamos, por ejemplo, una mamá que tiene niños, que tiene que seguir trabajando, Claro. ¿verdad? Quizás no se puede dar el lujo de vivirse un dolor que no le permita seguir funcionando. Entonces, a veces un estabilizador anímico, a veces algo que le ayude a reducir esos ataques de pánico, pueden ayudar en lo que la persona entra en proceso y comienza a desarrollar estrategias técnicas para poderlo manejar sin medicación. Yo lo hago exactamente igual con los usuarios. Obviamente primero deben pasar muchos de ellos cuando están a nivel de cronicidad por una retirada asistida. El mal llamado detox pero que no es un detox, es una retirada asistida. ¿Para qué? Para estabilizarlo. Porque las drogas que se están utilizando hoy en día son drogas sintéticas. No es lo mismo el usuario de hace 25, 30 años atrás que tú lo encerrabas en una habitación, allá se ensuciaba encima, vomitaba, pero a los 4 o 5 días salía y podía quizás trabajar. Pero el usuario de hoy día, que son drogas sintéticas, naturalmente haciéndolo es casi imposible. Oye, te rompen la puerta y se van, pero no es porque quieran, es porque el dolor que están sintiendo está en Pues claro que tengo que creer en algo farmacológico que le ayude a esa estabilización, pero esa farmacología no puede ser muy fuerte porque yo necesito que esa persona esté en el aquí y en el ahora. Eso vendría luego, obviamente, en el aquí, en el ahora, en tiempo presente, para poder trabajar esos asuntos internos. Porque si no voy a tener una persona en cuerpo, aquí sentada, pero mentalmente la tengo en quién sabe en dónde. No, y muchas veces me dicen, no, yo no quiero medicamentos, yo no quiero estar yo no quiero estar embobada. No, medicamentos supone que no. Es que es peor, doctora, te voy a explicar. Porque cuando la persona ya no siente los síntomas, ¿qué va a pasar? Estoy curado, estoy bien. Y es ahí, ese es el error. Ese es el error. Por eso es que muchos, cuando ya tienen 6, 7 días en el detox, se quieren ir porque ya no tienen diarrea, ya no tienen vómito, ya no tienen escalofrío. Ese es un poquito de resentimiento que yo tengo con la medicación, con la buprenorfina o la Suboxone, que es el modo... creo en ella, pero en sí no es el tratamiento. El tratamiento, o sea, eso que tú estás trayendo es, o sea, el tratamiento comienza cuando terminamos esta etapa. Correcto. Ahí es que comienza el tratamiento. Ahí es uno dice, ahora es que yo voy a sanar. ¿Por qué? Porque yo necesito, obviamente, una persona que esté en tiempo presente aquí en ahora, obviamente sin esos dolores externos de coyuntura, en escalofrío, para poder trabajar asuntos más internos, cuidados y más dolorosos, porque estoy despertando traumas y dolores del pasado que me llevaron a crear hábitos y una conducta desarrollada para no trabajar con ellos. Porque es como un puente, un desvío. Un desvío. Esto es tan fuerte que mi mente, ¿verdad? Que lo que yo hice fue generar esta conducta para evitar sentir este dolor, que puede ser una herida de rechazo, que puede ser un abandono, que puede ser un abuso hasta sexual, que puede ser, mira, a veces sencillamente ser el hijo no deseado, que a veces conscientemente no lo sabemos, pero inconscientemente quizás como hijos no fuimos deseados, fuimos el whoops de nuestros papás, pero nunca vamos a ser el whoops ¿verdad? A nivel existencial que los papás, ¿verdad? Pero lo traigo como que hay cosas que uno no entiende, ¿por qué yo me estoy sintiendo con este vacío? ¿O por qué yo no logro hacer las cosas que me digo que voy a hacer? Ahí viene el postergar, o ahí viene perfeccionismo extremo como un espacio, ¿verdad? Muchas veces la ansiedad permite ese otro extremo de estar hipervigilante todo el tiempo, porque lo tuvimos que usar quizás en episodios de infancia, ¿verdad? Claro. Yo recuerdo que yo tenía que estar hipervigilante para que mis hermanas y toda mi familia estuviera bien, porque mi papá tenía una condición. Entonces, de alguna manera, todos desarrollamos algo para sobrevivir, que ya después que estamos en otra etapa de salida, ya eso no es necesario. Claro. Ahora el cuerpo me está diciendo, no, aquíétate. Claro. Podemos
descansar y hacerlo de una manera que sea menos perfección. A ver, el perfeccionismo a veces no te permite completar cosas porque tienen que estar, o al revés, a veces estoy tan dejado que necesito tener una motivación interna que no estoy logrando. Entonces yo pienso que los que están aquí escuchando dicen, espérate, ese soy yo. A mí me falta motivación, o a mí me falta el empuje, o a mí me falta sanar eso que yo sé que se me ha hecho difícil. Y la pregunta se cae de la mata. Estamos hablando de hábitos, que los hábitos no son ni malos ni buenos, que los hábitos vienen a cumplir una necesidad existente de un problema recurrente. No, y pero antes que cuando... de seguir, un pensamiento genera una emoción. Una emoción genera una conducta. Correcto. Y una conducta repetida. O sea, que a veces a la gente no le importa. No, hay que estar pendiente Pero que tú permitiendo pero pensar. déjame decirte la pregunta que va por ahí. Ajá. ¿Qué cuando el hábito se convierte en el problema? Ahí que se ponen los huevos a pesetas. Ya, bueno, a pesetas están caros. Y eso no... Los pesetas... Y eso no sirve, pero tú me entiendes. Wow, tú me entiendes. Cuando un hábito se convierte en el problema. Cuando el hábito se convierte en el problema y estoy operando en el inconsciente, ¿cómo yo tengo que hacer para llevar eso a consciente? Qué bueno que tú traes eso, Sí. porque hay cosas tan sencillas como el journaling, como el escribir todos los días. Mira, por 3 minutitos, ininterrumpido. ¿Cuándo yo lo llevo a consciente, doctora? Eso es mi experiencia y con mis pacientes. Cuéntame. Cuando ya no puedo más con las consecuencias. Cuando duele tanto y tanto que digo, algo está mal, que necesito cambiar. Ahí llega, ese es el gatillo. Luego llega el anhelo, quién yo me quiero convertir. La respuesta es ese cambio que tengo que dar y el resultado cuando se convierte en hábito. Gatillo, anhelo, respuesta y resultado. Y esa es la creación de un hábito. Muchísimo. Son 4. El gatillo. Los otros le llaman gatillo, nosotros le llamamos, por ejemplo, el ver las asociaciones, lo que hace que se dispare esa conducta. Eso es lo mismo. Ajá. Es lo mismo. ¿Ves? El desencadenante emocional. Tengo que identificar qué me desencadena. Ese es el gatillo. El gatillo. Y va junto con el anhelo, porque las dos crean la fase de identificar el problema. La fase de la respuesta. Porque al principio la gente no identifica el problema. Dicen, no, es que este esposo mío me hace hacer esto. O es que los nenes, o este jefe mío, siempre hay alguien. Es más fácil culpabilizar algo externo. Claro, ¿verdad? Las cosas no son si la piña está allá. Pero es más fácil yo echar la culpa a alguna circunstancia. Pero ¿qué tal si fuera que esa circunstancia se acomodó cerca de tu vida para que tú puedas reconocer algo que ahora estás listo para sanar? Si estás dispuesta a. Sí. Si no estás, si no estás dispuesto a, no vas a poder reconocer por qué es importante. Claro. ¿Cómo yo estoy dispuesto? Cuando ya estoy harto y cansado de estar harto y cansado. Cuando yo estoy durmiendo debajo de un puente encima de cartones, cuando yo no tengo la necesidad de hacer eso. Cuando yo tengo los mahones llenos de sangre, rotos, los dedos sucios, sin bañarme. Cuando yo no me criaron para eso. Cuando llegue ese momento, entonces tú estás identificando que hay algo que no está bien en ti. Antes le llamaban tocar fondo. Tocar fondo, le llaman tocar fondo. Es cuando yo digo, estoy harta, estoy cansado. Y a veces una persona puede pensar, estará diciendo que está cansado de la vida o es que se va así. Llega ese momento en que prefiero morir antes de seguir así. Es correcto. Doctora, no quiero esta vida, no quiero vivir así. Y te voy a decir por qué. Porque enseguida nosotros los clínicos decimos es que tiene ganas de suicidarse o tiene, ¿cómo le llaman eso? Conducta autodestructiva. No es eso. En realidad es que no sabe cómo vivir y está gritando, enséñenme a vivir. Alguien que me enseñe a vivir. No me digas que no use droga. Eso lo sé yo. Dime qué tengo que hacer para no hacerlo. Y entonces esa es el verdadero espíritu de cambio. Definitivo. Esa urgencia. Esa es la esencia. Y hay que aprovecharlo porque esos despertares espirituales no llegan siempre. Y la droga y las adicciones, la raíz de ellas es que tú tengas cada vez menos despertares espirituales de eso, para que cada vez estés más atado y mientras más hundido,
más difícil. Cuando llegue ese despertar, nosotros los clínicos tenemos que aprovecharlo. No decir, ahí viene de nuevo con lo mismo. ¿Cuánta palabra le he dado y sigue con lo mismo? No, porque quién sabe si ese es el momento que tú necesitabas. Por eso es que el enfoque de condición, más que de enfermedad, es un acompañamiento. Viste que todo lo que estamos hablando tiene que ver con lo mismo. En la condición te pone a ti como clínico en un tú a tú, en empatía real, no fake, empático. Exacto. Wow. Porque vivimos como un fake empático, como ay bendito. No, el ay bendito, le estoy quitando el poder que yo sé que esa persona tiene para vencer lo que está aconteciendo. Para que llegue a su responsabilidad, para traerlo a tiempo presente. Fíjate qué interesante. Y tú dijiste algo bien importante, porque ¿cómo se trabaja una adicción en la psicología clínica? Pues mira, lo primero es identificamos ese desencadenante emocional, que fue el momento emocional que le llevó a esa conducta. Luego reconocemos el patrón de pensamiento, qué tú estabas pensando o qué te hace esto pensar de ti o de lo que está pasando alrededor de ti. Pero doctora, eso lo trabajas. Pero eso es... Eso lo trabajas tú así. Y amén. Por encimita. Y amén así que lo trabajas porque... Y se dan estrategias de regulación emocional, pero cuando te vienen recaídas... Es que no me estás entendiendo. Lo que te quiero decir es que gracias a Dios tú lo trabajas así. La mayoría de los clínicos se van muy superficial. Se van en la fase. Nosotros los clínicos estamos, a diferencia de un psiquiatra que lo resuelve, perdonando la psiquiatría, no todos son así, lo resuelven con la receta. Nosotros tenemos que resolverlo enrollándonos las mangas y no lo hacemos. Lo que tú estás describiendo es enrollarse las mangas y estamos en una posición tan cómoda que queremos que el participante o paciente haga nuestro plan de tratamiento. Es verdad. Sí, señor. Y nosotros no nos podemos acoplar a la necesidad del participante. Eso es empatía. Eso es fake empático. Y bueno, tampoco lo que está a comprar en médicos menos, porque a 30 minutos, una vez a la semana, y cuidado, cuando esa persona va a necesitar que yo esté ahí, ¿cómo tú estás hoy? Mándale una palabra. Mira, eso no está en contra de nuestra ética, todo lo contrario. ¿Verdad? Porque recuerdo un momento. Pero yo te voy a decir, me dice, pero es que la cita de él es dentro de 2 semanas. Sí, pero es un ser humano. Pero es que se convierte en una irresponsabilidad clínica que yo trabaje contigo asuntos internos profundos del corazón y te diga, ven en 2 semanas. O ven en un mes, porque las citas son ahora para 2 meses. Con suerte. A una persona que está dejando la sustancia, a una persona que ya está en un proceso, en principio de un proceso de recuperación, pero que todavía está luchando con las ganas de meterse. Y estamos hablando de la sustancia, pero estamos hablando también de la mujer de violencia doméstica, que este hombre que la agredió es el único que la está ayudando y le dice te quiero. Claro, la pornografía. La mujer que no tiene dónde irse, como tú bien dices, tengo que vivir ahí porque él me ofrece un techo. Y yo no tengo otro techo. No me golpeó y es el único que me está sobando ahí porque no hay más que le sobe. ¿Cómo decirle nosotros como clínico, por un plan médico, como bien tú lo dices? Ven en 2 semanas, ven un mes para continuar. Mientras tanto, llévate esta asignación. Por lo menos le da una asignación porque ni eso. Tengo personas que me dicen, mira, a mí nunca me han dado una tarea terapéutica. ¿Cómo? Pero, ¿verdad? Es como que es bien importante que nosotros sepamos que cada uno de nosotros, no tenemos que ser clínicos como tú y yo, pero tú que me estás mirando, que tienes un amigo, un familiar, un hijo, es importante que podamos ver, espérate, ¿cuál es el dolor? ¿Cuál es el llamado que tiene esta persona? Yo voy a ser testigo. A veces yo me río y la persona me dice, doctora, ¿se está riendo? Sí, a veces yo me río, pero no es que me estoy mofando de tu dolor. Es que yo estoy creyendo lo que va a pasar cuando tú salgas de este momento, cuando tú entiendas esta lección, cuando tú estés impartiendo a otro lo que ve, yo me tengo que emocionar. Tú estás viendo la obra terminada. Terminada, porque si yo veo lo que está, me canso, me desespero, le pongo una presión que no. Pero yo voy a hacer con esta pregunta así bien apático. Doctora, ¿y qué tiene que ver Dios con todo esto? Si acaso. Yo te voy a decir más, porque muchos de los pacientes vienen enfogonadísimos con Dios, por no decir otra palabra. ¿verdad? Sí, claro. Vienen, míralo. Sí, que la usan. Sí, yo estoy enfogonado con Dios. Y ¿verdad? De alguna manera, Dios, para ellos, no estuvo cuando más yo lo necesité. ¿Dónde estaba Dios cuando me estaba pasando esto?
O si Dios fuera justo, yo no estuviera viviendo esto. Sin embargo, lo que yo he visto, ¿verdad? Que yo trabajo en psicoespiritualidad aplicada, lo que yo he visto es en los 12 pasos. Sí, señor. Estos 12 pasos que se utilizan para todas las Adicciones en general. adicciones en general. Y familiares. Sexoadictos, Y familiares. Sexoadictos, ¿verdad? Esas adicciones, Comelones, anónimos, ajá. alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, todos los anónimos, codependientes anónimos, de lo cual fui, ¿verdad? Y he estado bien agradecida con estos grupos. Pero todos se basan en 12 pasos y el primero es reconocer la impotencia, mi ingobernabilidad. Esta parte de mí me frustra porque yo por más que quiero, no puedo. Y ahí viene un poder superior a hacer lo que con tu mejor esfuerzo tú no has podido hacer. Y se ha comprobado científicamente que las personas que tienen fe en un poder superior tienen más resiliencia, tienen más esperanza, se activa el núcleo caudal del cerebro. O sea, hay una área que se pueden medir, que son necesarias para la mejoría de esa persona. O sea, que la fe es un componente, parte del tratamiento. Pero es que sí, el problema de la mayoría de las personas que tienen adicciones, el problema de la humanidad, es un problema de carácter. Wow. Carácter debilitado. Lleno de confrontaciones, lleno de tristeza. De duda, de insuficiencia, no puedo. ¿Qué dice la misma palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿qué es el gobierno de Dios en ti? Carácter. El gobierno de Dios es el carácter. Él está más enfocado en que tú crees el carácter, que para mí carácter es esfuerzo. Y lo digo en casi todos los posts, porque es que es necesario que los que ustedes estén escuchando entiendan que el problema de adicción viene de un problema de un carácter debilitado. Por los traumas, por las cosas que han pasado. Esfuerzo, sacrificio, dominio propio y disciplina. Las 4 patas de una mesa. Si una de esas 4 patas está floja. Y ese dominio propio no es fuerza de voluntad. No es lo mismo, no es lo mismo. Parece lo mismo. Lo que pasa es que eso es tema de otro podcast. Pero para a eso hay que añadirle otro factor adicional, importantísimo, fundamental. Convicción, esfuerzo, sacrificio, dominio propio y disciplina, más convicción. ¿Y qué es la convicción? Es el creer eso que no he visto que puede ser. Así que nosotros creemos. ¿Y qué es eso? Fe. Y mira lo que yo escribí aquí, cada día con fe y propósito, confiando en que pequeñas decisiones pueden llevarnos a grandes transformaciones. Amén, estoy de acuerdo contigo. Doctora, esto es explosivo. Acompáñame en un round 2. Vamos para el round 2. Vamos para el round 2. ¿Te apunta? Sí. Yo quiero leer esto para ir cerrando, porque tengo al ingeniero diciéndome, mira, ya está pasado. Por todo el tiempo. Ángel, gracias por esta labor que estás haciendo. Con nosotros nos acompaña también el doctor Iván Sariego, esposo de la doctora Gina Díaz. Ven acá para que te conozcan. Total, ya. Como guantes de valor. Sí. Está como guantes de valor. Ellos dos hacen tremenda función social. Tienen también una iglesia. Dios de los milagros. Dios de los milagros. Tienen el movimiento Strong Woman y ahora viene Strong. Strong Man, el 30 de agosto. Ese viene poderoso, ese yo quiero ir. Por estar con nosotros con estos recursos, como el doctor Roberto Ramírez, la doctora Gina Díaz. A través de este podcast, es un podcast que vamos a hacerlo número 1 en Puerto Rico, porque en Puerto Rico la adicción y la salud mental es necesario trabajar con ella. Y yo quiero que sepas que uno de los grandes estudios que se han hecho es que todo esto de la inteligencia artificial, el primer uso que se le da es la salud mental y mucho tiene que ver con la adicción. Amén. Así que esto es tremendo recurso y le damos la felicidad a usted por acompañarnos durante este segmento. Qué bueno, vamos a ver si para otro round 2 entonces incluimos otra cita. Mira, quiero terminar con esto que dice así. Quiero escucharlo. Una persona cambia por 3 razones básicas. Wow. Aprendió lo suficiente, sufrió lo suficiente y se cansó de lo mismo.
Wow, quizás los que están aquí escuchando o aprendieron suficiente o han sufrido mucho o están cansados y por eso están conectados aquí. Pero solo podrás ser transformado cuando tengas un encuentro con el maestro, con papá. Porque cambio y transformación no son sinónimos. Los cambios tienden a ser temporeros. La transformación es permanente. Wow. Y es la que lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero también de batalla en batalla. Sí, porque para que haya una victoria tiene que haberse vencido una batalla. Una persona que cambia posiblemente se conforma con el cambio obtenido, pero una persona transformada siempre quiere y está en busca del mal de Cristo. ¿Está bien? Y que otros también se han transformado. Y de otros sí, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Muy bien. Y te conviertes en una inspiración. Yo tengo que decir aquí abiertamente que el doctor Roberto Vela Ramírez es una inspiración no solamente para mí como profesional de la salud y la conducta, sino para muchos de los que tienen que saber que se van a poner esos guantecitos de valor a pelear la buena batalla de la fe. Porque yo estoy convencido de que juntos, con guantes de valor, ganaremos la batalla. ¡Yeah! Dios me los bendice. Continúen.